El 8 de abril de 1994, un electricista que iba a instalar un sistema de alarma en una mansión en Seattle encontró algo que cambió para siempre la historia del rock. Lo que encontró no fue solamente el cuerpo de un músico, fue el final de algo mucho más grande. Fue el momento en que una generación entera entendió que la fiesta se había terminado. Ha sido encontrado muerto en su casa de Seattle, en Washington. Cobain durante varias entrevistas había hablado abiertamente acerca de su problema con las drogas. Hoy, en Sweet Rock, vamos a hacer algo diferente. No te vamos a vender misterio donde no lo hay. Te vamos a contar la historia real de los últimos días de Kurt Cobain, la que está en los libros, en las entrevistas, en los testimonios de las personas que lo conocieron, y te va a impactar igual o más que en cualquier conspiración. Porque a veces la verdad duele más que la mentira. Para entender lo que pasó en abril de 1994, primero tenés que entender en qué situación estaba Kurt Cobain. Lo tenía todo. Nirvana era la banda más importante del planeta. Nevermind había vendido más de 30 millones de copias. In Utero, el último disco, había debutado en el número 1 de Estados Unidos y en el Reino Unido. Tenía 27 años, una hija y un lugar garantizado en la historia de la música. Pero Kurt Cobain no vivía en el papel, vivía en su cabeza. Y su cabeza era un lugar muy difícil de habitar. Desde adolescente, Kurt había luchado contra una condición que él mismo describía como un dolor de estómago crónico e insoportable, que ningún médico podía explicar. Ese dolor físico lo llevó primero a la heroína, y la heroína lo llevó a una adicción que nunca pudo resolver del todo. Paralelo a eso, venía cargando desde los 8 años el trauma del divorcio de sus padres, una sensación de abandono que nunca lo dejó. Y acá viene un dato que casi nadie menciona. El éxito masivo de Nirvana no lo hizo sentir mejor, lo hizo sentir peor. Kurt había construido su identidad entera alrededor de ser un outsider, un tipo de lander, una voz para los que no encajan, y de repente esa voz era la más popular del mundo. Eso lo rompió por dentro. Las semanas previas al 5 de abril fueron una espiral descendente que mucha gente en el entorno de Kurt Cobain vio venir, aunque ninguno pudo detenerla. El 4 de marzo de 1994, en Roma, Italia, Kurt Cobain se encontraba inconsciente en su habitación de hotel de Wasted Excisor. Había tomado champán mezclado con ropinol, un sedante muy potente, y cayó en coma. Lo internaron de urgencia. Se salvó la vida de milagro. La versión oficial de ese momento fue que había sido un accidente, pero Courtney Love, su esposa, lo describió en ese momento como un intento de suicidio. Los que estaban cerca lo sabían. Salió del hospital, volvió a Seattle y lejos de calmarse, la situación empeoró. Su consumo de heroína se disparó. Sus estados de ánimo se volvieron cada vez más impredecibles. Hablaba de no querer seguir con Nirvana, de disolver la banda, de desaparecer. El 25 de marzo, Courtney organizó una intervención. Reunió a amigos cercanos, miembros del management y a un especialista. La sesión duró horas. Kurt escuchó, lloró, prometió buscar ayuda y al día siguiente siguió consumiendo. El 30 de marzo, finalmente lo convencen a intimarse a una clínica de rehabilitación en Los Ángeles, Exodus Recovery Center. Kurt llegó ahí con aspecto destruido, firmó el ingreso, habló con los médicos y 2 días después, el 1 de abril de 1994, se escapó. Saltó a la reja de la clínica, tomó un taxi y nadie lo vio más. Ojo con esto, porque ese taxi fue el último rastro verificable que tiene el mundo de Kurt Cobain con vida. Lo que pasó entre el 1 y el 5 de abril es lo más difícil de reconstruir, porque Kurt estuvo solo, casi completamente solo. Lo que sabemos viene de testimonios posteriores, registros de tarjetas de crédito y una sola persona que lo vio en esos días, Duff McKagan, ex bajista de los Guns N' Roses, que lo cruzó en el aeropuerto de Seattle cuando Kurt volvía de Los Ángeles. Duff dijo que lo saludó, que hablaron un momento, que Kurt parecía tranquilo, que no parecía drogado. Miércoles 1 de abril. Kurt se escapa del centro de rehabilitación saltando la reja. Toma un taxi hacia el aeropuerto. Courtney y el management pierden todo el contacto. Se contrata a un detective privado, Tom Grant, para encontrarlo. Jueves 2 de abril. Kurt llega a Seattle. Duff McKagan
lo ve en el aeropuerto, aparentemente va directo a la casa de Lake Washington. Nadie más lo ve ese día, viernes 3 de abril. Registro de la tarjeta muestra una compra de cigarrillos en una estación de servicio cercana a la casa. Es la última transacción conocida. Sábado 4 de abril. El detective Tom Grant y Dylan Carlson, mejor amigo de Kurt, buscan en la casa y no lo encuentran. No revisan el cuarto de arriba del invernadero. Se van sin hallazgos. Domingo 5 de abril, su último día. Según las investigaciones forenses, Kurt Cobain muere el 5 de abril de 1994, teniendo 27 años. Miércoles 8 de abril. Gary Smith, electricista, llega a la casa para instalar un sistema de alarma. Encuentra el cuerpo en el cuarto sobre el invernadero. Llama a una estación de radio y el mundo se entera. 3 días. El cuerpo de Kurt Cobain estuvo 3 días en una habitación antes de que alguien lo encontrara. Eso dice algo sobre el nivel de aislamiento en el que estaba viviendo. Un hombre que llenaba estadios de 100.000 personas solo en una habitación sin que nadie llegara a tiempo. Este dato es el que más impacta cada vez que lo leo, y lo vamos a ver de nuevo cuando estemos hablando de su legado. Kurt dejó una nota. Está escrita a mano, en lápiz, sobre una hoja blanca. Hay partes que son íntimas y no la vamos a leer a detalle, porque merecen ese respeto, pero sí hay cosas que están documentadas, que Kurt escribió, que ayudan a entender su estado mental. En la nota hablaba del punk rock, de cómo esa música le enseñó que preferir la autenticidad a la comodidad era un valor. Hablaba de la multitud, de cómo ya no sentía emoción en los shows, y usa una frase que quedó marcada en la historia. Dice que es mejor quemarse que desvanecer lentamente. Él veía el mundo con una intensidad que la mayoría de la gente nunca experimenta. Lo que traía en alegría también le traía dolor, y no había volumen medio para él. Chris Novoselic, bajista de Nirvana, en una entrevista posterior. La nota también hablaba de Frances Bean. La nota también hablaba de Frances Bean. Le dice que va a tener una vida mejor sin él. Eso es lo más difícil de leer, porque muestra cómo la mente de una persona en ese nivel de crisis distorsiona la realidad. Cree que tu ausencia es un regalo para su hija. La nota también habla de Frances Bean. Le dice que va a tener una vida mejor sin él. Eso es lo más difícil de leer, porque muestra cómo la mente de una persona en ese nivel de crisis distorsiona la realidad. Creer que tu ausencia es un regalo para tu hija. La depresión mayor hace eso, distorsiona, miente, y a veces lo que hace de manera tan convincente que la persona que lo padece no vuelva a ver otra salida. No hay nada romántico con eso. No hay rock and roll. Hay una persona que sufría muchísimo y que no encontró o no pudo acceder a la ayuda que necesitaba a tiempo. Y ahí está la única conspiración real en esta historia. La del sistema que en los años 90 no tenía herramientas, ni la cultura ni los recursos para contener a alguien que estaba a ese límite. La de un entorno que lo veía caer si no sabía o no podía alejarlo. Ojo con esto que lo vamos a conectar con el legado en el cierre. 30 años después la música de Nirvana no envejeció. En Middle Light Temperament tiene más de 2.000 millones de reproducciones en Spotify. Come As You Are la escuchan adolescentes que nacieron 20 años después de la muerte de Kurt Cobain. Dave Gold formó Foo Fighters y construyó una de las carreras más sólidas del rock en los últimos 30 años. Chris Novoselic se metió en política. Frances Bean Cobain creció, tuvo sus propias batallas y habla de su padre con una mezcla de amor y dolor que es completamente comprensible. Y lo que dejó Kurt, más allá de la música, fue una conversación incómoda sobre la salud mental, sobre la adicción, sobre el peso que a veces viene con el talento extremo. Si Kurt Cobain hubiera tenido acceso hoy al tratamiento que existe ahora, a la conversación pública sobre la salud mental que existe ahora, ¿habría sido diferente? No lo sabemos, pero la pregunta importa. Esa pregunta es la que se me hace más honesta que cualquier teoría conspirativa. No la de quién lo mató, sino tampoco qué falló.
¿Cómo una persona tan visible pudo estar tan sola? ¿Qué podemos aprender de eso? Porque si convertimos la muerte de Kurt en un misterio detective, en un juego de quién lo hizo, perdemos la única lección real que tiene esta historia. Y esa lección es que el dolor no es un límite que te hace auténtico. Es algo que se puede tratar, que se puede acompañar, que no tiene por qué tener ese final. Eso es lo que dejó Kurt Cobain. No un misterio, música. Y una mirada que todavía hoy no termina de decir lo que tenía para decir. Esto es Swiss Rock. Si llegaste acá, suscríbete, deja tu comentario abajo y contame qué artista querés que hagamos la próxima vez.